Hola, Hola, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? bien, ¿vos? Bueno, Todo acá estoy bien. sometida a un interrogatorio, me dijeron. Un poquito. Espero ¿Cuántos que te años sirva. tenés? 77 años, soy de 1943. Ok, ¿y tu familia cómo era en aquellos años, en 1976? En 1976 era mi familia, mi marido, yo, el entorno familiar, ¿no? La casa. Mi ¿Y a qué te hija, dedicaban? mi hija mayor tenía 4 años y medio más o menos en el 76. ¿Y vos a qué te Y, dedicabas? ¿A la y casa? yo trabajaba Ok. trabajaba con mi marido que tenía una fábrica de artículos plásticos. ¿Y te acordás algo de los años del gobierno de Isabel Perón? Te cuento lo siguiente. Primero, porque me preguntaste cómo estaba conformada mi familia, y yo estaba embarazada de mi segunda hija en el 76, para que te quede claro cómo era la situación en ese momento. Que me preguntaba si me acordaba algo del gobierno de Isabel De Perón. Isabel. Sí, cuando falleció el marido, que se quedó, cuando falleció Perón, ella quedó como presidenta, porque la fórmula era Perón, porque ella era la vicepresidenta del país, así que, y tenían un secretario de Estado, no me acuerdo qué título tenía, que era López Rega, que era una persona un Mm. poco nefasta, no sé, por lo menos en mi recuerdo, y se suponía que estaban haciendo hasta magia negra, se hablaba que hacían entre los dos. Y bueno, eso fue lo que hizo que los militares, que el mismo pueblo ya deseara que vinieran los militares para bajarlos, porque eran un desastre como gobierno y cómo estaban llevando a la gente en el país. Así que la gente quería ya que viniera un gobierno de facto. De ahí que ¿Y, subieron los militares, y hasta ese momento parecía que todos estábamos bien, en el sentido de que realmente había que bajar a los gobernantes que eran de terror. ¿Y cuál fue tu impresión del gobierno de facto cuando se dio el golpe de Estado? Aparentemente era sacar el país adelante, pero ¿qué pasó? Había grupos que estaban de acuerdo con eso, con ese gobierno que existía de Perón, porque eran seguidores del gobierno de Perón. Y entonces arremetieron contra las fuerzas del Estado, y hubo una guerrilla muy importante en esos años. No se cuenta, de esto se habla poco hoy por hoy, y la juventud no lo conoce, pero era una guerrilla terrorista, o sea que estaban los militares en el gobierno, pero había terroristas actuando, poniendo bombas debajo de las camas, se hacían amigos de los hijos de los militares y entraban a las casas y por ahí se encontraban con una bomba debajo de la cama. Y había muertes y había persecuciones entonces de los militares hacia estas personas que uno desconocía, porque era todo callado, todos pensábamos que estaban combatiendo contra eso que estaba pasando contra los rebeldes. No se hablaba Y mucho de eso. no se hablaba mucho de eso. No se hablaba mucho de eso, y lo sabías por voces personales, porque no había comunicación al respecto. Se sabía de las bombas puestas en distintos lugares, en que se corría la gente, pero nunca se supo a dónde estaban llevando los militares el tema de tomar gente prisionera. Y lo que pasó que fue, una cosa era que quisieran sacar al Estado adelante, y otra cosa era que a esta gente que no estaba actuando bien, porque vuelvo a repetir, era una guerrilla brava. Me acuerdo de eso, les voy a contar una anécdota para que sepan.
en qué estado era esa guerrilla. Yo tenía un tío y un primo que eran viajantes y iban por todo el país vendiendo mercadería. Y fueron a Tucumán, que era uno de los lugares donde ellos iban a vender. Y un día que ya se volvían, que tenían ese día ya tarde, estuvieron paseando por el parque, un parque muy grande que hay en Tucumán, y dieron la vuelta al parque, todo fantástico, todo muy bien, y se volvieron. Y al día siguiente que ellos estuvieron en ese parque, cayeron los militares porque era el refugio de un grupo de los terroristas en ese lugar. Ellos no habían visto nada, o sea que estarían bien escondidos o estarían en otro lado del parque, pero era en el mismo lugar donde ellos habían estado el día anterior. Cuando volvieron, ese parque fue invadido por los militares y agarraron un grupo terrorista de ese momento. ¿Y en tu familia, en el ámbito familiar, se hablaba de esto, de lo que estaba pasando, o era un tema que por ahí no se tocaba? No se sabía mucho, no es que se hablaba, sino que no se sabía mucho. En otra anécdota que te puedo contar es que yo estaba embarazada avanzada también, en mitad de mi embarazo, y fui a la carnicería que quedaba a la vuelta de mi casa a media cuadra. Estoy en la carnicería y de pronto ahí se siente una corrida espantosa, una manifestación muy grande, y de la manifestación sale una persona, un muchacho que se mete corriendo a la carnicería y se mete. Para mí era la cámara frigorífica de la carnicería, pero después pensé, no, sería un baño, no podía entender qué pasaba, y el muchacho se escondió ahí. Nos quedamos, habíamos 2 clientes, otra señora y yo, el carnicero, nos quedamos petrificados, no sé si el carnicero lo conocería o el muchacho entró muy directo a ese lugar, si conocía el lugar o qué, pero eso lo tengo bien grabado, y atrás la policía corriendo y buscando gente que los estaban corriendo. De eso me acuerdo patente, y en la casa uno comentaba, mirá lo que me pasó, o mirá cómo es esto, o qué está pasando, y después te empezabas a enterar de que habían agarrado a una persona conocida, a un muchacho conocido que estaba dentro de ese grupo de manifestantes. Después amigas de una hermana mía, que los hermanos estaban en esa guerrilla, y el marido de esa amiga de mi hermana justamente fue una de las gente que que agarraron en Tucumán. Entonces empezabas a conocer gente de todos lados que alguien conocido tenían dentro de ese grupo de guerrilleros. Hasta ahí todos eran guerrilleros. Estos guerrilleros eran los montoneros. Claro. ¿Y las políticas económicas que se tomaron en ese momento te afectaron a vos y al negocio de tu familia en algún momento, de alguna forma? No recuerdo que afectaran a la economía. Sí, lo que afectó a la economía después fue el tema de que cuando estaban cometiendo atrocidades, y se empezó a hablar de las atrocidades que estaban cometiendo los militares, ahí fue que el segundo, porque los primeros que estaban en el gobierno fueron Ganía y no me acuerdo, ahora no me acuerdo, y después asumió Galtieri. Es la cuestión que como una forma de salir de ese malestar que había por lo que estaba pasando, por lo que fuera, no tuvieron mejor idea que recurrir a la soberanía de lo que tanto se habla ahora, la soberanía por la soberanía argentina. Entonces, para ratificar la soberanía sobre Malvinas, decidieron ir a atacar y tomar las Malvinas, que son argentinas. Y de eso sí tengo también, me acuerdo muchísimo. Ya tenía mis 3 hijas, yo me había separado, vivía en Buenos Aires, y me vine a vivir a Mar del Plata, donde estaba mi mamá, mis padres, mi hermana y sobrinos. Me volví a Mar del Plata, y en el 82 estaba en Mar del Plata y vivía cerca de la costa. Entonces mi miedo era, yo creo que fue una de las pocas veces que no pude dormir de noche en mi vida, de pensar de lo que estaban pasando, de lo que estaban viviendo, y de que eran todos chicos jovencitos los que se habían llevado las Malvinas.
todos los iban a hacer el servicio militar a los 17 años, en ese momento, porque antes era a los 21 años el servicio militar. Y en ese momento se había pasado para los 17 años, para que los chicos que terminaban el secundario no cortaran su carrera después cuando empezaban la universidad. O sea que eran todos chicos jovencitos, sin adiestramiento militar prácticamente, y entonces era muy doloroso saber que estaban combatiendo. Necesitaron plata como la gesta sanmartiniana y empezaron a pedir donaciones y que todo el mundo a ver quién podía aportar y demás. Y yo fui con mis 3 hijas a llevar mi anillo de casada de oro, que era un anillo importante de oro. Fuimos a la municipalidad de acá de Mar del Plata a llevar esa donación que para mí era mi fortuna, lo que yo tenía como valor. Y lo hice porque, bueno, como ya esa relación no existía y era una forma de decir, bueno, yo me desprendo de algo que ya para mí no cuenta en mi vida, pero lo pongo en una causa justa y eso es lo que tengo de recuerdo de Malvinas. Y después, bueno, lo lamentable de lo que estuvo pasando, que fue muy, muy triste, muy doloroso. ¿Y tenías a alguien cercano que sepas que haya ido a la guerra? ¿De Malvinas? No. Sí. No, ¿Nadie? no conozco a nadie en persona del entorno mío que estuviera en Malvinas. ¿Y te acordás de lo que se decía en los medios? ¿Qué pasaba durante la guerra? ¿Cómo era el ambiente en el país? Que íbamos ganando, que la guerra se iba ganando, que Argentina iba viento en popa, y entonces para conocer la verdad tenías que poner Radio Uruguaya. Entonces el Radio Uruguay pasaba las noticias reales, y ahí te enterabas que lo que íbamos era perdiendo como en la guerra, tranquilamente, y que no era verdad nada de lo que se decía. Y entonces ahí empezó a levantarse también la población, como diciendo que estaba